Hola, vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras y cómo lo vamos a aplicar a la resolución de ejercicios, ¿ya? El teorema de Pitágoras está representado por esta expresión, en donde nosotros vamos a trabajar con triángulos rectángulos, sabiendo acá a la derecha está el dibujo de un triángulo rectángulo y tenemos que saber entonces que el triángulo rectángulo siempre va a tener un ángulo recto, ¿ya? Los lados que forman ese ángulo recto, este lado con este, forman el ángulo recto y son llamados catetos. Tenemos cateto 1, cateto 2. Y la diagonal en este caso, o el lado más largo, es llamado hipotenusa. Siempre va a ser el lado más largo, la hipotenusa. Y podemos observar ahí claramente la diagonal también, ¿cierto? Como ella. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que cuando yo elevo el valor, la hipotenusa tiene un valor, ¿cierto? Lo elevo al cuadrado, eso va a ser igual que el valor del cateto al cuadrado más el valor del otro cateto al cuadrado. Entonces aquí tenemos hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de ambos catetos al cuadrado, por lo tanto esta es la fórmula que me permite a mí determinar y calcular el teorema de Pitágoras en algún ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá abajo tenemos el triángulo rectángulo, nosotros vamos a utilizar este teorema para poder encontrar las medidas que nos falten cada vez que tengamos un triángulo rectángulo o tengamos alguna situación en la que se forme esta figura. Por lo tanto, como lo tenemos que encontrar, primero, paso 1, tenemos que identificar qué es lo que nos falta, qué lado, el cateto, el otro cateto o la hipotenusa. En este caso, en el ejemplo, nos falta la hipotenusa porque este es el lado más largo, la diagonal, por lo tanto la hipotenusa es la que nos falta y nosotros vamos a aplicar esta formulita que siempre va a ser la misma. C al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. C cuadrado es la hipotenusa. A veces también se escribe como h. Y h cuadrado entonces sería la fórmula. Puede ser h o c, pero siempre tener en claro que c es la hipotenusa, a es un cateto y b es el otro cateto. Entonces, como me falta la hipotenusa y la hipotenusa dice acá que es x, yo la voy a reemplazar acá como x y la voy a elevar a 2. Y después voy a reemplazar este cateto y este de acá por los valores que me da el ejercicio. Acá tengo un cateto y acá está el otro cateto. No importa si coloco uno primero o el otro después, eso es relativo y va a depender de cada uno de ustedes. ¿Ya? 8, entonces lo reemplazo por la A, pero lo debo elevar. Es importante no olvidarse ahí de elevarlos. Más el 15, entonces, también elevado a 2. Siguiente paso es resolver las potencias. Esta potencia no la puedo resolver porque es una incógnita. Acá resuelvo 8 al cuadrado, es lo mismo que decir 8 por 8, no se olviden que la potencia no es multiplicar el 8 por el 2, sino que multiplico la base por sí misma, 8 por 8. Y eso me da 64 más. Y obviamente se va todo eso que estaba escrito ahí con el 2 arriba. Me olvido de eso, noto solo el resultado que es 64. Y calculo 15 al cuadrado también. 15 por 15 me da 225. Ahora yo tengo que sumar esto. Me va a dar 289. Pero la x me queda elevado a 2 aún. Entonces, ¿qué es importante comprender acá? Que la incógnita cuando no está sola, como en este caso porque tiene un 2 arriba, no está sola. No, este no va a ser el resultado porque para que fuera el resultado la x no debería llevar ese 2 y tendría que estar completamente sola. Entonces, ¿qué hacemos en este paso? Aplicamos raíz cuadrada
ponemos ahí un slash, ¿cierto? La raíz cuadrada que vamos a aplicar, la vamos a aplicar a este lado y también la aplicamos a este lado. ¿Qué pasa cuando la aplicamos aquí en la X? Se me va a eliminar con esa potencia 2 que hay ahí, entonces la X por fin me queda sola, y a este otro lado tengo que calcular la raíz cuadrada de 289, que es 17, porque 17 por 17 me da 289. Y ahí recién tengo el resultado de este ejercicio, entonces en donde la hipotenusa va a ser 17. Ya, pongamos atención acá porque yo hice otro ejemplo, coloqué un triángulo rectángulo también, siempre vamos a trabajar con triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, y es distinto al que trabajamos recién, porque acá no nos falta la hipotenusa, entonces se hace un cálculo un poco distinto, pero no se aleja de lo que estábamos haciendo recién, ¿ya? Es una pequeña modificación. Entonces acá nosotros nos fijamos que este cateto con este son los catetos porque forman el ángulo de 90 grados y este, que es el lado más largo o la diagonal, es la hipotenusa. Entonces acá me falta un cateto. En el ejercicio anterior tenía que calcular la hipotenusa. Ahora vamos a calcular el cateto. Entonces partimos reemplazando el valor de la hipotenusa, que es 13, y lo elevo a 2. Y eso es igual a cualquiera de estos dos catetos que yo puedo colocar primero, no llevan orden específico ahí. Entonces yo voy a colocar primero la x cuadrado, porque primer cateto es x, pero tiene que ir elevado a 2, más segundo cateto, ¿cierto? El 5, que también lo debo colocar acá elevado a 2. El siguiente paso luego de reemplazar en la fórmula es calcular cada potencia. 13 por 13. Son 169. Eso es igual a x cuadrado, o x elevado a 2, ¿cierto? Más 5 por 5, que nos da 25. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una ecuación en esta parte, en donde tenemos que despejar la incógnita. Entonces, como ustedes saben, la incógnita se despeja dejándola sola. Tendría que dejar x cuadrado aquí, tal y cual donde está en esta posición, aquel igual, y este 25 que está acá, tendría que pasarlo hacia el otro lado, acompañando al 169, porque ambos son números, ¿cierto? Pero debo fijarme en su signo antes de pasarlo hacia el otro lado, es positivo, por lo tanto va a pasar al otro lado negativo o restando. Por lo tanto, en este lado izquierdo yo tengo 169, que lo mantengo, y paso el 25 restando por acá. Por lo tanto, me queda 169 menos 25, y eso lo tengo que restar. Me da 144. Es igual a x cuadrado, que es lo que tengo acá a la derecha. Pero, como dije anteriormente, acá no termina, porque la x está elevado a 2, por lo tanto hay que aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. Se me elimina la raíz con ese 2, quedando la x sola. Y acá raíz de 144 es 12, porque 12 por 12 me da 144. Por lo tanto, ahí encontramos el valor del cateto que nos faltaba, que es 12. Entonces, si se pueden dar cuenta, la diferencia entre el otro ejercicio y este es que en el otro ejercicio nosotros respetamos esta fórmula sin cambiar nada. Ahora acá nosotros tenemos que hacer un despeje cuando falta un cateto. Entonces, cuando falta la hipotenusa, sumamos normalmente ahí. Y cuando falta un cateto, vamos a tener que restar, como sucede en el paso de acá, pero eso no es porque sí, sino que es netamente por el despeje de esta misma fórmula inicial. De reemplazo, despejo, o sea, resuelvo las potencias y después despejo la incógnita, la dejo sola, entonces
sucede la resta entre esos dos números que tengo ahí de la hipotenusa y del cateto. Pero lo demás es todo el mismo cálculo, entonces ahí es importante hacer los dos tipos de ejercicios para que ustedes sepan bien cómo tener que aplicarlo. ¿Ya? De eso se trata el teorema de Pitágoras y lo podemos aplicar en distintas situaciones.